Hablamos sobre la persona favorita, que nada más es que la persona más difícil. Vamos allá. Esta presentación, la idea no es... Déjame quitar eso de aquí, solo un minutito, así. La idea inicial de esta presentación no es convencer a nadie, sino ofrecer una herramienta de autoconocimiento para poder entender el por qué nos deparamos con conflictos interpersonales en la familia, entre amigos y también entre conocidos. Mi intención no es daros respuestas, quién soy yo para responder a nada. Es ofrecer preguntas para nuestro despertar, para nuestro crecimiento espiritual. Y digo nuestro porque esta presentación también me ha ayudado a crecer y seguramente después de hoy me ayudará más todavía. Ya lo sé, es difícil convivir con personas que no tienen la misma afinidad que nosotros, que no piensan como nosotros y que ni actúan como nosotros, ¿no? Sin embargo, es una necesidad para nuestro crecimiento personal, una forma de las experiencias que tenemos que pasar para poder evolucionar. Estos encuentros o reencuentros son los responsables por el aprendizaje de la paciencia, también de la comprensión, y la comprensión también la paciencia del otro y de nosotros mismos. Nosotros llegamos al cúmulo de pensar que tenemos la razón en todo, y este orgullo que toma cuenta de nuestra visión no nos deja ver más allá a través del velo de la verdad, ¿no? Y algunas veces, por no poder o no querer ver más allá de este velo, nosotros no nos percatamos de la importancia cuál es la importancia de estos encuentros, ¿no? Perdemos la paciencia, nos irritamos, nos alejamos incluso de las personas. Muchas veces es un error, porque Dios sabe qué necesitamos, qué es necesario para nuestro crecimiento espiritual, qué necesitamos para nuestro aprendizaje emocional. La convivencia con personas difíciles es tan importante, pero tan importante para nuestro crecimiento que el propio Jesús nos preguntó: si amares tan solo a los que te aman, ¿cuál será tu recompensa? Y yo vengo a haceros más preguntas, ¿no? Ya que esta presentación, la verdad es que se trata de hacernos preguntas. Si oráis tan solo a las personas que amáis, ¿cuánto habéis conseguido crecer? ¿Cuánto habéis conseguido aprender, ¿no? ¿Alguna vez ya habéis orado o pedido a Dios o pedido a Jesús la iluminación de vuestros enemigos? ¿Ya habéis hecho esto alguna vez en la vida? ¿Qué pasos has dado en dirección a esta reconciliación, a este problema que tienes en tu vida? Y este aprendizaje que se hace presente en tu vida, ¿qué has hecho por él? Además de esto, la palabra presente en portugués, no sé si sabéis, pero la palabra presente tiene otro significado. También se puede entender como regalo. Y yo os vuelvo a preguntar, ¿qué estáis haciendo con este regalo divino, este regalo de Dios? La doctrina espírita nos explica que nosotros, nuestros familiares y compañeros de camino, somos afectos y desafectos de mucho tiempo atrás. Construimos entre todos una historia juntos, sea ella positiva o negativa. Ahora, en este exacto momento, yo puedo estar construyendo situaciones que vamos a enfrentar en un futuro, ¿no? Al decir futuro, yo no me refiero únicamente a la próxima existencia o a la próxima vida, sino que nos puede ocurrir dentro de 10 minutos, una hora, mañana. Esto también es futuro. Aquí también hablamos de la ley de acción y reacción. Puedo estar ahora mismo me comprometiendo perante Dios con lo que Dios estoy diciendo. También puedo me estar comprometiendo perante mi conciencia, ¿no? Mis acciones de hoy son las que construí mi mañana. Jesús predicaba la benevolencia para con todos, indulgencia con las perfecciones, perdón de las ofensas, y todavía hoy Él nos pide la comprensión y la indulgencia para con las faltas ajenas.
Benevolencia. Esta palabra significa disposición para perdonar culpas y errores, clemencia, misericordia. Y esta clemencia, esta misericordia empieza en nosotros mismos. Es un trabajo íntimo de aprender que nosotros también podemos nos equivocar. Un trabajo, la verdad, de caridad, un trabajo de caridad moral. En el libro de los espíritus, la pregunta 886, nos pregunta, ¿no? Nos pone la pregunta siguiente: ¿cuál es el verdadero sentido de la palabra caridad, tal como la entendía Jesús? Y una vez más vemos la palabra benevolencia para con todos, indulgencia con las imperfecciones de los otros, perdón de las ofensas. Y para alcanzar esta caridad moral, tengo que cuidar mis pensamientos, ya que mis actos y mi libre albedrío me guiarán hacia mi futuro. Además, en Proverbios 4:23 encontramos la siguiente frase: ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Es más, existe una frase que muchos la atribuyen a Gandhi y otros a Sócrates, en fin, que dice el siguiente, quizás la conocéis. Cuida tus pensamientos porque se volverán palabras. Cuida tus palabras porque se volverán acciones. Cuida tus acciones porque se volverán hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en carácter. Cuida tu carácter porque se convertirá en tu destino. En la mayoría de las veces, los errores que percibo y que me irritan en los demás nada más son do que reflejos de mí misma. ¿No seré yo una persona difícil también? ¿Qué me irrita en mi hermano de camino? Busca esto en tu interior e intenta verificar si este motivo de irritabilidad no es exactamente tu punto más débil. Justamente la piedra en tu zapato. Puede ser que te estás viendo refletida en tu hermano, ¿no? Y esto te duela. En fin, yo durante esta presentación os voy a contar algunas historias, algunas de ellas personales, como por ejemplo esta. Yo pasé por una situación muy interesante, conocí a una persona y con el intuito de aproximarse o de desahogarse, no lo sé, me acabó comentando el cuán egoísta era su padre, el cuánto eso pesaba solo pensaba en él, en cuanto tenía problemas, era muy egoísta, manipulador incluso de los miembros de la familia, en fin. Y con esa persona yo tuve experiencias laborales, estuvimos trabajando juntos. Y al discurrir de estas experiencias laborales, pude ver en esta persona exactamente lo que ella me había comentado de su padre. Entonces, es exactamente lo mismo que me dijo. Infelizmente a esta persona le faltaba alto conocimiento, ¿no? El conocerse a sí mismo, la indulgencia a sí misma y también al instrumento de amor que Dios le puso en su camino en forma de padre. ¿Y cómo saberlo si yo también soy una persona difícil? Yo no puedo elegir cómo los demás deben actuar conmigo. No hay posibilidad de elegir. Mira, yo quiero que tú actúes conmigo así o allá. No, no es posible, pero sí puedo elegir cómo yo actúo con los demás. Y en esta elección yo empiezo a construir mi propio crecimiento espiritual. ¿Eso significa aceptar todo? No. No, Jesús mismo nos dijo que debemos saber decir sí, sí y no, no. Y es ahí donde entra la indulgencia, donde entra el poder entender y aceptar al otro como un hermano de camino y crecer juntos, ¿no? Para esto es necesario reconocer al otro. ¿Y cómo reconocer la persona difícil? Quizás algunos me digan, Daniel, es aquel que más me molesta, es el que peor me sienta, es el que... Pero no se trata de juzgar. Es una cuestión bastante subjetiva, está relacionada con la humanidad, ¿no? Depende de cómo interpretamos la situación en la cual vivimos. También, cuál es el grado de dificultad que de tratar conmigo. Quizás yo soy la persona difícil. Para mí puede ser fácil y para otros no. Traigo conceptos en verdad que forman parte
de otro pasado, de otras historias que me tocan ahí dentro, en el más profundo, ¿no? Y son historias que igual me unen a esta persona. También entender cómo yo vivo e interpreto esos factores que son factores ambientales, que está a mi alrededor, que está conmigo, que vive conmigo. Todo va a depender de cómo entendemos el factor ambiental. La misma persona puede ser muy difícil para mí o puede ser extremadamente fácil para ti. Depende de cómo nosotros interpretamos y cómo sentimos a esta persona. ¿Y de qué va a depender este factor ambiental? Pues ese factor ambiental depende de las experiencias que vivimos en vidas pasadas y en el presente. Depende de nuestro propio nivel evolutivo. Es decir, estamos entendiendo que cada uno de nosotros estamos en un momento de la evolución, de nuestra evolución. Logramos entender y ver al otro y en el otro lo mismo que vemos en nosotros, es decir, en este estado de evolución. Jesús fue una persona muy difícil. Daniel, ¿qué dice? Yo digo, sí, Jesús fue una persona muy difícil, difícil para los mandatarios de la época. Lo único que hacía para ellos era crear problemas, con ideas completamente diferentes y nuevas, contrarias a las tradiciones. Difícil para los que no querían evolucionar en el momento. Y fue tan difícil que resolvieron crucificarlo. Todos nosotros tenemos personas difíciles a nuestro lado en algún momento de la vida. Esto no es solo para los privilegiados o para los desgraciados, si todavía no habéis entendido el sentido de la presentación. Chico también tuvo una persona difícil. Se trataba de un joven, como os comenté, voy a contar historias por ahí, de un joven muy obstinado que le acompañaba a Chico casi todos los días en el camino de la hacienda Modelo. El joven, mientras caminaba con Chico, buscaba probar la paciencia de Chico, ¿no? Con afirmaciones y preguntas sobre la reencarnación y otros asuntos y argumentaciones ideológicas que eran un poco absurdas. Chico, con su increíble humildad, trataba de explicar al joven que era necesario perdonar. Sin embargo, nada le convencía al joven. Fue entonces que un día, al encontrar al joven, Chico le dijo, ¿sabes qué? Un día, hoy vine pensando en ti y deseando para ti una buena medicina, una reencarnación en la cual tengas una madre muy firme, que de cuando en cuando te sepa dar unos buenos azotes en el culete para que dejes de ser tan cabeza dura con las cosas santas. Así que todos tenemos personas difíciles en la vida. Pero una de las cuestiones que quizá no nos percatamos cuando estamos envolvidos con personas difíciles o situaciones difíciles es que siempre estamos en el lugar exacto, con la persona correcta, en el momento adecuado para nuestro crecimiento y para nuestro mejoramiento. Si realmente crees en Dios, así como yo creo que tú crees, entenderás que nada, ni un hilo de tu cabello cae de tu cabeza sin que Él lo sepa y lo apruebe. Si tienes fe y crees, sabrás que esto es verdad y entonces a partir de este instante empezarás a ver que el otro es una herramienta bendita, es una herramienta para tu crecimiento. Todos somos herramientas de Dios. Dios nos da diferentes dones para tratar con los demás. La manifestación del Espíritu Santo para cada uno de nosotros es diferente. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. A cada uno les da una manifestación del Espíritu para su provecho. Vuelvo a preguntar, ¿qué herramienta Dios está usando para tu espíritu, para que tu espíritu se ilumine? ¿Qué herramienta eres? ¿Eres un martillo que golpea y da hasta cansar?
¿Eres un destornillador que empurra y aprieta? ¿Eres un metro que mide y juzga? ¿O eres más bien un calibrador que nivela y ayuda? Piénsatelo. ¿Qué tipo de herramientas eres? ¿Qué tipo de herramienta quieres ser en las manos de Dios? Nada nada tiene cualquier repercusión negativa en nuestra vida, nada. Cuando entendemos esto, la vida se nos transforma. Pero ahí cabe otra pregunta, ¿no? ¿Personalidades difíciles pueden llevar personas del convivio a una depresión? Y yo os digo que depende. Sí, depende porque esta situación está muy ligada a factores ambientales, como hablé anteriormente, ¿no? Nos afecta. Creo que hay un ruido ahí, si podéis apagar los micrófonos de los demás, porque retumba. ¿Me escucháis? Sí, sí, sí. Te escuchamos. Vale. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Personalidades difíciles pueden llevar personas del convivio a la depresión? Yo digo que sí, pero depende. Sí, porque esta situación está ligada a factores ambientales, como hemos hablado anteriormente. Nos afecta, pero tenemos que estar atentos. Nos va a afectar en la medida que estemos más o menos abiertos a esta situación, ¿no? Y aquí vengo a poner más una pregunta porque esta presentación va de preguntas. Y yo os pregunto, y ahora quiero interacción. Si salimos a la lluvia, ¿nos mojamos? ¿Eh? Si salimos, ¿nos mojamos? ¿Sí? ¿No? Depende. Depende de la intensidad de la lluvia, si estamos abrigados, si tenemos paraguas. Hay factores internos y factores externos que son genéticos, fisiológicos y espirituales. Entonces no podemos hablar de depresión que está ligada con la persona así por así. No podemos hablar de una forma tan liviana, por así decir, ¿no? Hay factores ahí genéticos, fisiológicos y espirituales que siempre estarán interligados e interconectados a esta idea. Nuestra querida Joana de Angelis nos trae siempre belísimas reflexiones acerca de la psicología humana y también acerca del entorno familiar. La mentora de Divaldo nos dice el siguiente. Los hijos son, en muchas ocasiones, maestros hábiles que ayudan a los padres a conquistar los peldaños de la evolución a través de las lesiones del sufrimiento que les son aplicadas o por intermedio de donaciones de ternura con las que os enriquecen. En Proverbios 18:24, Salomón nos dice, hay amigos que son más allegados que hermanos, y es la más pura verdad. Con la ley de amor y justicia, quitamos débitos como adversarios del pasado, al convivir con padres, madres, hijos, hermanos, cuñados, ¿no? En el hogar, además de almas queridas, también vamos a encontrar antiguos desafectos. Esto es así. Estos desafectos son oportunidades de reconciliación, de rescate. Presos a la carne, nosotros solo vemos una cara de la moneda. La vida espiritual es la que nos enseñará la otra cara. Por eso nosotros nos creemos víctimas de situaciones que posiblemente fuimos algoces en el pasado. No tenemos los parientes soñados, ni mucho menos, y tampoco los compañeros de trabajo que deseamos, sino que los necesarios para nuestra evolución. Amadlos, tened nobles sentimientos de perdón, tolerancia, resignación y paciencia. En el Evangelio según el Espiritismo, el capítulo 10, Bienaventurados los misericordiosos, el ítem 5, reconciliarse con los enemigos. Ahí encontramos una frase, ¿no? Reconcilíate con tu adversario mientras él está en tu camino. Muchas veces este hermano o hermana fue una desavenencia del pasado y vuelve dentro de este proceso reencarnatorio a rescatar pendencias, no solo suyas, pero también pueden ser las tuyas. Y yo ahora os voy a contar otra historia que nos presenta en el libro Misioneros de la Luz, La vida en el mundo espiritual. Es un libro, obra de Andrea Luiz, psicografada por Chico Xavier,
que conta el drama de Segismundo, Adelino y Raquel. Os voy a leer un pequeño trozo del libro, párrafo, y dice: tras una violenta pasión, Adelino fue la víctima de un homicidio. Segismundo cometió el crimen y Raquel fue a parar al prostíbulo. Desencarnaron, cada uno en su momento, bajo una intensa vibración de odio y desesperación. Más tarde, se concedió a los antiguos cónyuges el regreso al cuerpo físico y que el antiguo adversario volviera a aproximarse como hijo de la pareja. Pero Adelino se niega a perdonar quien se expulsó violentamente de la vida, alimentando otra vez el círculo vicioso. Entonces vemos que el plano espiritual nos da varias oportunidades de mejoramiento. Solo depende de nosotros, de nuestro libre albedrío, aceptarlas o no. Os traigo otra historia, esta es un poco más larga, y es de una parte de la vida de Divaldo y de uno de sus hijos adoptivos. Como sabéis, Divaldo tiene en la Mansión del Camino un lugar, una casa de acogida para menores, ¿no? Y un día, en 1978, Divaldo se preparaba para uno de sus viajes al exterior y uno de sus hijos le solicitó ayuda porque había tenido una pesadilla. Entonces Divaldo oró con él, le aplicó un pase y mientras aplicaba el pase, detectó una presencia malévola que le decía que le iba a matar al chaval. Divaldo le avisó de que se trataba de una depresión que se estaba instalando debido a una intercogencia espiritual, ¿no? Indicando incluso que buscase la ayuda de otro hermano que era médico y si fuera necesario que fuera encaminado a un psiquiatra, porque nosotros espíritas podemos tratar la parte espiritual, pero no debemos olvidarnos de la parte física del cuerpo y para eso tenemos los médicos. Una semana después, todavía en viaje, Divaldo se entera de que el hijo empeora y tras esto es ingresado. 45 días después, Divaldo regresa del viaje y tras visitar el hijo, en una visión mediúnica conoce al espíritu que rondaba a su hijo. Se trataba de un espíritu que había sido el padre del joven en otra vida y que había sido asesinado por el hijo y la esposa en una vida pasada, que era el hijo de Divaldo, ¿no? Divaldo intenta calmar al espíritu y le invita a pasar durante una semana allí en la Mansión del Camino, conociendo los trabajos de la mansión. El espíritu acepta y tras 10 días el hijo de Divaldo mejora. Y en la Mansión del Camino aparece una mujer que estaba ingresada en un manicomio cercano y que se había recuperado tras 16 años de locura. Esa mujer había tenido un hijo a 16 años atrás que había sido dado en adopción y este hijo había sido acogido entonces todavía bebé por Divaldo. La enfermera, cuando la señora recibió el alta, la enfermera le indicó a la mujer que tras salir del manicomio buscase a su hijo. Y esta fue a varias casas de acogida de la ciudad, parando entonces ahí en la Mansión del Camino. Y al llegar ahí en la mansión, llamó y se encontró con Divaldo y todos sus hijos adoptivos. Llamó a la puerta de la mansión y pidió para hablar con Divaldo. Le explicó que había tenido un niño a 16 años atrás y que ahora recuperada, pues le gustaría volver a encontrarlo, ¿no? Divaldo la invitó a entrar, reunió todos los niños dentro de la franja etaria, de las edades que ella dijo, y en medio de estos niños también estaba el joven que estaba enfermo y que había sido recuperado. Entonces la madre empezó a pasar uno a uno y miraba a Divaldo y decía, ¿cómo sabré yo? Y Divaldo, tú tranquila, que tú sabrás. Y ahora que se encontraron, tanto el niño como la madre se quedaron fijos, se habían reconocido. Y el niño la reconoce como la mujer que había estado en su pesadilla. Divaldo les ayuda en un reencuentro y en un congreso donde Divaldo contó esta historia, el joven en aquel entonces tenía 24 años, ya estaba casado, tenía un hijo y había entonces ya acogido a su madre y a su familia.
Este joven, que ahora tenía 24 años, estaba casado y con la madre ya en la familia, tuvo un niño que era nieto de Divaldo. Y a los 4 años de edad, este neto llama al abuelo Divaldo y le dice, tío, abuelo, ¿te acuerdas de aquel día en la sesión mediúnica? Y Divaldo para y dice, no, no me acuerdo qué día. Y el niño empieza a relatar la historia de la sesión mediúnica que tuvo al respecto del joven que era su padre. Y se revela a Divaldo como siendo el padre del niño, que había vuelto para rescatar todo el problema que habían tenido en vidas anteriores. Aquí vemos la madre, el hijo, el nieto, que ya están a 23 años juntos y libres del odio. Entonces, espíritus difíciles, personas complicadas, cuando vuelven a la familia, vuelven para un rescate. Y esta es más una de las historias que os tenía que contar, que ocurrieron, ¿no? Y esa es de la vida de Divaldo. Ahí tenéis el link, ahí el link es el audio, el vídeo de la palestra que Divaldo dio y que relata esa historia. Bien, y una vez más, nuestra querida Joana de Ángeles nos ayuda con sus consejos. Frente a las dificultades del camino y las difíciles pruebas de la evolución, guárdate en oración, ungida de confianza en Dios, que te impedirá resbalar al abismo de la revuelta. Un poco de silencio íntimo y de concentración, el alma en actitud de súplica, abierta a la inspiración, son las condiciones necesarias para que llegue a la apaciguadora respuesta divina. Ten la oración como hábito y estarás en constante comunión con Dios, fortalecido para los desafíos de la marcha. A ver que tome un poquito de agua. Bien. Seguimos. En el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 17, el hombre y el mundo, el ítem 10 nos trae el siguiente. Estáis llamados a estar en contacto con espíritus de naturaleza diferente, con caracteres opuestos. No choquéis con ninguno de aquellos con quienes os encontréis. Nosotros en el camino encontraremos personas cuyas vibraciones son muy próximas a nosotros, haciendo con que la convivencia sea un intercambio de crecimiento mutuo. También encontraremos personas con vibraciones muy distantes. Igualmente habrá crecimiento mutuo si se aceptan. Y esas personas pueden estar en la misma familia, en el mismo círculo social, y esto es para nuestro bien, es para nuestro crecimiento. No fuimos creados para vivir, nosotros no fuimos creados para vivir en soledad. Es la sociedad que donde nosotros encontramos las dificultades que nos permiten crecer. El hombre es un ser gregario que se reúne, que se agrega, que vive en rebaño, en sociedad. Convivir significa vencer el aislamiento existencial en una propuesta interactiva. En el libro de los espíritus, la pregunta 766, ¿la vida social es natural? Indudablemente, Dios ha hecho al hombre para vivir en sociedad y no ha dado inútilmente la palabra y todas las otras facultades necesarias en la vida en relación. Ahí vemos que nosotros fuimos criados realmente para vivir con los otros. Hablamos, oímos, vemos, y todo esto es para facilitar el convivio. El Evangelio según el Espiritismo en el capítulo 17, Sed perfectos, el ítem 10, el hombre que viviese solo no tendría con quien ejercer la caridad. Únicamente en el contacto con sus semejantes y en las luchas más penosas encuentra esta ocasión. El que se aísle, pues, se priva voluntariamente del más poderoso medio de perfección, no teniendo con quien pensar, su vida es la de un egoísta. En el Evangelio según el Espiritismo también, en la parte de oraciones, encontramos, desde el instante que habéis puesto el pie en el buen camino, una nueva luz ha brillado para vosotros. Entonces, desde el momento mismo que nosotros tenemos ahí dentro esta necesidad o mismo esta
esta voluntad, ¿no?, de ponernos en el camino correcto, nosotros ya tenemos esta nueva luz que nos ampara, que nos guía. En este sentido, la vida social es valiosa conquista del proceso de mejoramiento de la criatura humana en la sucesión de los tiempos. Y yo fui a buscar en Google la palabra difícil y la palabra fácil. La palabra difícil aparece 440 millones de veces. Ya la palabra fácil aparece 2.530 millones de veces. Nosotros tenemos en nuestro germen, tenemos en nosotros este germen de mejoramiento, de buscar hacer fácil el difícil, de transformar y de mejorar, de progresar siempre, de progredir siempre, ¿no? En el libro de los espíritus, en el capítulo 7, la ley del progreso, tenemos la pregunta 776. ¿Son una misma cosa el estado natural y la ley natural? No. Siendo perfectible el hombre y llevando en sí el germen de su mejoramiento, no está destinado a vivir perpetuamente en estado natural, como no está destinado a vivir perpetuamente en la infancia. El estado natural es transitorio y el hombre sale de él por medio del progreso y de la civilización. La ley natural, por el contrario, rige a la humanidad entera y el hombre se mejora mediante que la comprende y practica mejor. Es decir, es en sociedad que crecemos y juntos progresamos. Por otro lado, dentro de la literatura espírita, vamos a encontrar relatos y encuentros y reencuentros que siempre nos traen la oportunidad de aprender un poquito más. En el libro Mi familia, el mundo y yo, por el espíritu Camilo, de psicografía de Raúl Teixeira, vemos que las situaciones de conflictos y indisposiciones entre familiares no son raras, siempre ocurren. No todos los espíritus que reencontramos en el hogar son simpáticos para nosotros. Y eso también lo vemos en el Evangelio según el Espiritismo. En el capítulo 14, honrad a vuestro padre y a vuestra madre, los espíritus que reencarnan en la misma familia pueden ser extraños unos a los otros y antipáticos entre sí. Entonces, esto ocurre, ¿no? También en el libro Constelación Familiar, el espíritu Joana de Ángeles, a través de la psicografía de Divaldo Franco, aborda las turbulencias familiares. En el convivio siempre surgen descontentamientos. Es normal, nosotros no tenemos a nuestro alrededor personas que piensan como nosotros. Estos descontentamientos pueden ser insignificantes, que se tornan más graves cuando no son cuidados. Y es ahí que la mentora nos recomienda que cuando surjan estos primeros conflictos en los relacionamientos domésticos, justo es buscar disolverlos antes que tomen proporciones más graves, difíciles de ser eliminadas. En el libro Ciega de Luz, el espíritu Emmanuel, por psicografía de Chico Xavier, aborda los compromisos que asumimos en el plano espiritual. El mensaje general del libro habla de los enfermos que tenemos en casa, ¿no? Los parientes enfermos o difíciles son criaturas a las cuales, antes de la cuna, prometimos amparo y dedicación. En el libro Vereda Familiar, el espíritu Teresa de Brito, por psicografía de Raúl Teixeira, aborda la necesidad de hacer ejercicios de paz en el hogar. Mira qué curioso. Y dice, aprenda a no agredir con palabras ferinas o con el silencio gélido a aquellos que se oponen a su alrededor en la lucha doméstica. Aprenda a dialogar para solucionar problemas, conversando equilibradamente para el bien general. Es necesario el ejercicio de la gratitud. Y esta gratitud es dar gracias a las mínimas cosas con las cuales somos beneficiados al día a día, como por ejemplo la comida que nos es servida, el cuarto de baño limpio, la ropa arreglada, entre otras tantas cosas. Son ejercicios para la paz en el hogar. En Pan Nuestro, el espíritu Emmanuel, por la psicografía de Chico Xavier,
nos dice, si no es posible respirar en un clima de paz perfecta entre las criaturas, debido a la ignorancia y la belicosidad que predomina en la carretera humana, es razonable que el aprendiz procure la serenidad interior frente a los conflictos que buscan envolverlo a cada instante. Entonces también nos dice Emmanuel que si caso, aún haciendo todo lo esfuerzo posible, no conseguimos, no logramos disolver el conflicto, que demos un paso atrás y que ahí nos recojamos y nos afastemos un poco, ¿no? de este envolvimiento. Bueno, para construir el clima de paz doméstico es necesaria la acción intensiva, ostensible o no, del amor. Formar el hogar en base al cariño, al respeto, a libertad y alegría, instaurando el hábito saludable de la oración. La tarea no es fácil, exige esfuerzo y perseverancia de nuestra parte. Pero en el mundo regenerado con el cual tantos de nosotros soñamos, la familia equilibrada constituye la base, el sustentáculo de esta tierra mejorada. Este es un párrafo del libro Mi familia, el mundo y yo, del Espíritu Camilo. Mientras la familia proseguir en armonía, la sociedad crecerá en paz y elevación. Seamos protagonistas de esa sociedad pacificada, actuando desde ya en el sentido de promover el bien, no alimentando indisposiciones y conflictos dispensables y perfectamente evitables dentro de nuestro hogar. Este es del Espíritu Joana de Ángeles. Bueno, hasta aquí nosotros hablamos de los problemas con las personas, ¿no? que están con nosotros, los familiares o incluso compañeros de trabajo. Pero vamos a dar un paso más, vamos a hablar sobre las leyes que envuelven esta problemática y pasamos a hablar sobre la ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto es uno de los principios que rige el universo. Para toda causa existe un efecto, toda acción genera una reacción. También está presente en la ley de los hombres, la ley de causa y efecto. Nosotros nuestros comportamientos reflejan consecuencia para nuestro espíritu. Era lo que nosotros hablamos anteriormente, ¿no? Lo que hacemos también nos va a repercutir dentro de un rato, un año o 10 años o en la próxima vida. Si practicamos el bien, seremos recompensados de la misma forma. Pero es importante que no practiquemos el bien pensando, yo voy a hacer el bien para recibir el bien. No. Tenemos que hacer el bien sin pensarlo. Esto sí es lo verdadero, ¿no? Si practicamos el mal, cosechamos sus frutos. Y yo os invito a pensar y a mirar. ¿Ya habéis parado para pensar en este fresco de la Capilla Sixtina? Seguro que ya habéis visto por ahí muchas veces o incluso habéis tenido la oportunidad de visitarlo en persona, en fin. Vemos que la representación de Dios en este fresco hace un esfuerzo increíble para acercarse a la mano del hombre, que apenas se mueve. En el fresco vemos la representación del libre albedrío. Es esto lo que el artista quería pasarnos, ¿no? El hombre tiene el libre albedrío de extender la última falange del dedo y tocar a Dios. Es su elección. Sin embargo, no llega a hacerlo. Por otro lado, vemos a Dios que siempre estará allí, dispuesto a ayudarnos, haciendo todo el esfuerzo para acercarse a nosotros también, pero depende de nosotros. Es nuestro libre albedrío. La ley de causa y efecto está basada en el libre albedrío. Veamos en el libro de los Espíritus, en la pregunta 843, ¿tiene el hombre libre albedrío de sus actos? Y la respuesta viene, puesto que tiene libertad de pensar, tiene la de obrar. Sin libre albedrío, el hombre sería una máquina. En la pregunta 844, ¿disfruta el hombre de libre albedrío desde su nacimiento? Tiene la libertad de obrar tan pronto como tiene voluntad de hacer. En las primeras etapas de la vida, la libertad es casi nula.
se desarrolla y camina de objeto junto a las facultades, dado que el niño tiene pensamientos acorde con las necesidades propias de su edad. Aplica su libre albedrío a las cosas que necesita. Aparte de la ley de causa y efecto, hablemos ahora de la ley de amor. En el Evangelio segundo el Espiritismo, el ítem 8, Instrucciones de los Espíritus, encontramos: el amor resume toda la doctrina de Jesús, porque es el sentimiento por excelencia, y los sentimientos son los instintos elevados a la altura del progreso realizado. El hombre, en su origen, solo tiene instintos. Más avanzado y corrompido, solo tiene sensaciones. Más instruido y purificado, tiene sentimientos. Y el punto primoroso del sentimiento es el amor. No el amor en el sentido vulgar de la palabra, sino que ese sol interior que condensa y reúne en su ardiente foco todas las aspiraciones y todas las revelaciones sobrehumanas. La ley de amor constituye la personalidad por la fusión de los seres. Aniquila las miserias sociales. Feliz aquel que ama, porque no conoce la miseria del alma ni la del cuerpo, pues sus pies son livianos, viven como transportados fuera de sí mismo. Es toda una declaración de amor. La ley de amor además nos enseña la necesidad de que aprendamos a amar. Y en ese proceso o momento en el cual nos encontramos, aprendamos a comprender, a entender, a aceptar, a auxiliar y a transformar sentimientos negativos en sentimientos positivos. Nos proporciona además quitar débitos con los adversarios de ayer, que hoy viven con nosotros bajo el mismo techo, ¿no? En la condición de familiar. Fuimos creados por amor y para amar. Mientras no entendamos, seguiremos faltos de esta felicidad o salud integral, cuerpo-mente, que el hombre tanto anhela. A través de los tiempos, las diferentes culturas o religiones del globo aconsejaron el amor al prójimo como la mejor terapia para la felicidad. Y así vemos como la religión Bahá'í, bendito quien ama a su hermano antes que él mismo. El confucianismo, la benevolencia máxima consiste en no hacer a los demás lo que no quiere que te hagan. El hinduismo, el deber supremo es no hacer a los demás lo que te causa dolor cuando te lo hacen. El jainismo, uno debería tratar de todas las criaturas en el mundo como a uno le gustaría ser tratado. El sikhismo, no soy un extraño para nadie y nadie es extraño para mí. De hecho, soy amigo de todos. El budismo, no trates a otros de manera que tú mismo encontrarías hiriente. Incluso en el Islam, ninguno de ustedes cree verdaderamente hasta que quiera para otros lo que desean para ustedes mismos. El judaísmo, lo que para ti es odioso, no lo hagas a tu prójimo. En esto consiste toda la ley, todo lo demás es un comentario. El taoísmo, considera la victoria de tu prójimo como si fuera tuya y la derrota de tu prójimo como si fuera la tuya. Moisés, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y el cristianismo, todo lo que deseen que los demás hagan por ti, hazlo por los demás. Y esto consiste en la ley y los profetas. Con esto vemos que el amor siempre fue predicado en todos los tiempos y en diferentes religiones. Aparte de la ley de amor, ahora pasamos a la ley de afinidad. La ley de afinidad nos dice que todo lo que ocupa un lugar en el universo tiene una vibración que le es propia. No existe inercia, el reposo, todo vibra constantemente. Átomos, partículas, moléculas, células, planetas, estrellas. Cada forma
cada forma vibra según un estado evolutivo, ¿no? Hay tesis ya confirmadas por la matemática y las leyes físicas que así lo aprueban. El ser humano es un emisor y receptor a la vez de aquellas energías que le son afines, que están en sintonía con él. Es decir, nosotros somos afines a los que nos rodean y a los que vibran igual a nosotros. La ley de afinidad dice más. Todo cuanto nace de la mente humana, todo cuanto brota de su interior, tiene su propia vibración, pensamiento, ideas, sentimientos, emociones, palabras. Vivimos inmersos en un océano de vibraciones como peces, rodeados de agua sin ni siquiera darnos cuenta de ellos. Cuando nos encontramos con alguien, puede pasar dos situaciones vibracionales. La primera es la simpatía, es decir, percibimos el lazo de aproximación y nos sentimos bien. La otra es la antipatía. Percibimos que no hay vínculo de aproximación y algo nos molesta, ¿no? La vibración que emitimos y la que recibimos de los demás puede chocar con nosotros o puede hacernos vibrar en la misma sintonía. Eso es algo que inicialmente no elegimos, es algo que simplemente sentimos. Y digo inicialmente porque nosotros somos capaces de cambiar esta vibración, si así lo deseamos. Es decir, yo puedo vibrar negativamente y atraer espíritus o personas en esta misma franja de vibratoria, ¿no? Y también puedo hacer el contrario, puedo vibrar positivamente y atraer, en ese sentido, espíritus elevados y a personas de esta misma franja vibratoria. Va a depender de mí. La ley de atracción nos dice, nunca te olvides que no tienes los parientes o compañeros de trabajo soñados, pero sí los que merecen y necesitan. Estamos ubicados en la familia o en el trabajo correcto, junto a las personas más adecuadas para nuestra evolución. Esfuérzate para amarlos, teniendo nobles pensamientos de perdón, de tolerancia, de resignación y de paciencia. Yo una vez se lo comenté a un amigo espírita que tal persona era mala, que hablaba esto o aquello, y ¿sabe qué él me dijo? Me dijo, mira, lo que hable o piense es problema suyo, ¿eh? Lo que tú sabes y lo que tú piensas, este es tu problema. Da lo mejor de ti, porque cada uno solo puede dar aquello que tiene. Quizás esa persona que me hablas no tenga otra cosa para dar, solo pueda dar esto. Y una vez más, aquí en ese pequeño relato, nos vemos en la tesitura de aceptar que cada hermano está en un diferente estado de crecimiento. En algunas veces un poco superior, ¿no? que el nuestro, como es el caso de este mi amigo que me dio este consejo tan bueno, o en otras situaciones, en situaciones inferiores, como en este caso el mío, al relatar a él un caso juzgando y haciéndome la víctima de la situación. Pero en todo caso, nosotros somos los responsables de esta atracción hacia nuestro campo vibratorio. Nunca te olvides de que el planteo es opcional, pero la cosecha es obligatoria. Esto mi madre siempre me decía. Por ello, reconcíliate lo más deprisa posible con tu adversario mientras estás en el camino, aprovechando la oportunidad de caminar juntos, buscando momentos de reconciliación. Perdone siempre, pues presos a la carne, como hemos visto, vemos solamente una cara de nuestra existencia. La otra cara, como ya hemos dicho anteriormente, solo nos será revelada en el mundo espiritual. En definitiva, ¿cómo vivir con personas difíciles? Oyendo. A veces somos poco atenciosos con las personas. Todos quieren ser vistos y oídos, y tú también. Todos quieren hablar, pero pocos son capaces de oír. También tenemos que oír sin juzgar. Cada ser tiene una trayectoria de vida que le trajo hasta el actual momento. Es importante eliminar rótulos.
Intentar entender, ya que puede haber motivaciones ocultas que no están vinculadas con tu existencia, sino que hay una mala proyección de situación hacia la otra persona. Y también, obviamente, evitar rótulos, rótulos del pasado, de la familia o de la empresa, en fin. También debemos evitar las reacciones. Muchas veces nosotros, nuestro primer instinto es actuar en contra, ¿no? Yo soy muy así también. De verdad, me estoy intentando controlar, respirar 2 veces antes de actuar. Es importante mantener la calma, bajar la voz, evitar la ironía, sobre todo, la sonrisa y las miradas. Yo soy la reina de la ironía para esto. Y todo esto puede aumentar la ira, ¿no? Este trozo ahí es como una parte de orgullo herido, ¿no? Entonces nosotros como heridos reaccionamos por el orgullo con sonrisitas, miraditas, pues nada, lo que hacemos con esto nada más que aumentar la ira. No ponerse en la defensiva. Solemos reaccionar de forma instintiva, pero somos seres racionales. En nombre de nuestra paz interior, no dejemos ser secuestrados por la ira de los otros, de los demás. Recuerda que siempre hay 3 verdades: la tuya, la mía y la verdadera. Sin embargo, también tienes que recordar que no todo es obra de reparaciones del pasado. Nosotros no podemos estar por ahí rotulando todo. No, fulanito es así de malo conmigo porque tengo una pendencia con él en el pasado. Menganito también. No todos son reparaciones del pasado. Hay muchos hermanos y nosotros mismos que podemos estar siendo influenciados por obsesiones, atraídas por las bajas vibraciones que hemos visto anteriormente, o el estado de evolución. Quizá todavía no hayamos aprendido lo que deberíamos aprender. Aparte de los rescates del pasado, las personas difíciles pueden estar siendo diana de espíritus poco adelantados. Hay que entender esto también. Una situación que solo es posible si la persona no evoluciona espiritualmente. Porque se trata de un círculo, ¿no? La ley de atracción, como hemos visto. Solo atraemos a nosotros lo que nos es simpático. Pero sobre todo, recuerda que eres hijo de Dios y por lo tanto heredero de su reino. Eres la sal de la tierra, eres la luz del mundo, eres la vid verdadera. Y para terminar, me gustaría leeros esta oración. Señor, venimos a ti a través de esta oración, darte las gracias por todo lo que nos has concedido, todo lo que nos has concedido en esta vida y en vidas pasadas. Has sido, Señor, nuestro guía en medio a la oscuridad que aflige nuestros corazones. En medio a la tormenta, Padre, es en tus manos donde nos sostenemos. Deja, oh Señor de la vida, que tu luz caiga sobre nosotros y que nuestra alma sienta tu amor. Gracias por el cuerpo que nos diste en esta vida. Gracias por la salud que guarda en cada uno de nosotros. Gracias por el corazón amable, por permitirnos evolucionar a cada día. Estamos agradecidos por las pruebas, por las expiaciones. Sabemos que son para nuestro bien y para que seamos mejores hoy que ayer. Nuestro corazón, amado Padre, es pura gratitud por la oportunidad de vivir, aprender, perdonar y ser perdonado. Nuestra alma se eleva de paz cuando te elevamos en nuestras oraciones, porque sabemos que nos escucha. Gracias, Padre, por iluminar nuestro camino y mostrarnos el verdadero rumbo que debemos tomar a través del mundo, todavía en oscuridad, en el cual se nos es permitido vivir de acuerdo con nuestra evolución. Ven, Padre, bendecirnos una vez más y guardarnos en tu dulce corazón. Amén. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Abrimos. Felicidades, Daniel. Mil gracias, cariño. Un beso muy grande. Oh, bonitos. Muchas gracias, Daniel, por la conferencia. Oh, no, nada. Yo no os puedo dar más, como comenté, yo no
no vengo a dar respuestas, ¿no? Yo vine a poner preguntas. Así que os pido a vosotros respuestas, que me ayudéis a encontrar estas respuestas, porque yo no fui capaz, solo fui capaz de largar preguntas ahí. Abrimos espacio para conversar. Que te echo de menos. Ah, bonito. ¿Queréis preguntar algo, hacer alguna observación? Cuando llegas, Te está esperando tu marido, te está esperando. Sí. muy bonito todo, muy, muy claro. Oye, pues muchas gracias y aquí finalizamos nuestra presentación. Y nada, si alguien quiere hacer una oración final. A ver. Ángeles. Sí. Sal del túnel, Pepe, sal del túnel. Sí, no, ¿me oyes? Yo sí, ¿Me oyes? sí, en el túnel. Vale. Una pregunta dice, aparte de los retos que nos impone la vida, tenemos el reto de la instrucción emocional e intelectual. ¿Eso es necesario? Y te pregunto, ¿es necesario? Porque eso nos ayuda de alguna forma a conformarnos, como tú bien dices. Pero esto es la ley de evolución que has dicho tú antes. Y yo preguntaba a los hermanos que cómo podíamos conciliar esto con como es la vida. Ellos me dijeron, es que los hermanos, los hombres, tienen problemas, pero no son tan malos, sino niños que crecen, ¿no? ¿Nos puedes ampliar esto un poquito? La última parte no pude entender. Sí, es necesario pasar por lo que pasamos con otras personas para nuestra propia evolución. Imaginaros si todo fuera un mar de rosas, ¿no? Si todo fuera como nosotros somos aquí en el centro espírita, que nos queremos, que nos amamos, que esto, que tal, que creceríamos. Sería muy poquito. Entonces, solo con las dificultades del camino es que aprendemos. De hecho, dentro del entorno académico, solemos decir que es muy gratificante recibir una enhorabuena por un trabajo bien hecho, o conseguir descubrir algo, o desarrollar algo dentro del área científica. Pero cuando nosotros nos equivocamos, también aprendemos, y creo que es solo ahí que nosotros, cuando estamos investigando alguna cosa, cuando nos equivocamos con algo, es cuando realmente crecemos, ¿no? Y entendemos, no es por este camino, es por otro, vamos allá. Y eso también ocurre en la vida. Cada vez que nosotros nos equivocamos, es como si fuera parar para respirar y ver, me he equivocado. Pero tenemos que aprovechar esta parada que Dios nos da y recibirla como esto, una forma de crecer un poquito más. Muy bien. ¿Nos puedes ampliar un poquito el caso de Segismundo? Que, bueno, según creo, Raquel y el marido salieron durmiendo de noche en plan espiritual y se reconciliaron con Segismundo. ¿Te acuerdas de esto? Yo la verdad es que cogí relatos del libro, no llegué a leerlo por completo, y lo que pude entender es esto, ¿no? Era una historia de amor y odio entre tres personas, y nada, ocurrió el asesinato por parte de Segismundo, y la espiritualidad, bueno, luego también Raquel y Edmundo se desencarnaron. Raquel antes había ido a un prostíbulo, en fin, pasaron muy desagradables en sus vidas tras esto, y la espiritualidad, en el plano espiritual, pudieron crear un plano de vida para retornar. Y este retorno incluiría el que había sido el algoz, no caso, el asesino, sería el hijo. Pero
Edmundo no aceptaba el hijo, no aceptaba. Cuando todavía antes de nacer, el espíritu venía a visitar la familia, como es el caso que nosotros conocemos, ¿no? De que los espíritus cuando están por nacer vienen a visitar la familia, vienen a conocer padres y madre y tal. Y en sueño, pues evitaba al niño, no quería, no aceptaba de forma alguna, ¿no? Y este trozo que os he leído es justamente esta parte que narra la historia de que en sueño Segismundo no quería saber nada de él. Entonces el niño para encarnar también estaba teniendo dificultades. Esta es la parte que yo pude leer del resumen que leí. Yo no llegué a leer por completo este libro. Todavía no. Os digo una cosa. Esta semana, justo esta semana, he visto en el móvil la reencarnación de Segismundo. Sí. Dura 36 minutos. La única cosa es que es una mini película de 36 minutos que hablan en portugués. Se entiende perfectamente, pero perfectamente. Envíanosla. Y por YouTube, la reencarnación de Segismundo, 36 minutos. Es encantador verlo, de verdad. Si lo queréis ver. Sí, sí, yo quiero verla, lo buscaré. Sí. Bien. Bueno, queridos, pues por aquí dejamos hoy. Si queréis comentar alguna cosita más o no. No, ¿No? no. Bien. No, yo pienso que eso, que muchas veces la persona difícil, a veces somos nosotros mismos, porque muchas veces lo que hacemos es proyectar nuestros defectos en los demás. Y entonces no hay manera de que las personas nos caigan bien, pero la culpa no es de los demás, sino es la nuestra propia. No hacemos un análisis y vemos que los defectos que más nos molestan en los demás son los nuestros propios. Sí, es la parte del espejo, ¿no? Que hemos visto allí. Nos vemos reflejados en ellos, ¿no? Y esto nos molesta. Pues es justamente esto. Y duele,